Buenas tardes, chicos. En esta ocasión vamos a proceder a desarrollar una práctica con el uso de la hoja de cálculo. Para el desarrollo de esta práctica consideramos oportuno tomar el tema de la planilla, muy propio para los estudiantes de Administración de Recursos Humanos. En este caso, nosotros vamos a ver que tenemos una planilla semanal. En esta planilla semanal estamos estableciendo los horarios de trabajo de cada uno de los colaboradores. Recordemos que el Código Laboral establece que hay dos grandes jornadas laborales. La jornada diurna que inicia a las 6 a.m. y termina a las 6 p.m. y la jornada nocturna que inicia a las 6 p.m. y termina a las 6 a.m. Dentro de estas grandes jornadas se establecen los horarios de trabajo de cada colaborador dentro de una organización según las necesidades de la misma, tomando en consideración que las empresas le deben dar al colaborador una hora de almuerzo, pero que esta hora de almuerzo no es remunerada. Sin embargo, existen algunas empresas que remuneran media hora de almuerzo, se la dan al trabajador en función de que no puede salir del área por estar muy distante de la empresa o por distintas situaciones o porque la empresa prefiere tener el personal allí y que no salgan. Mil situaciones que se pueden dar y políticas de la empresa en las cuales en ese caso se le puede remunerar la media hora o se puede llegar a un acuerdo en que igual no se remunera, pero el colaborador lleva sus alimentos, la empresa le provee un espacio y él puede almorzar en un lapso no mayor de media hora, con lo cual el colaborador también sale más temprano. Son situaciones que se pueden dar de acuerdo a los contratos de trabajo o las convenciones colectivas que se pacten. En este caso, nosotros vamos a ver exclusivamente lo que se refiere al horario de trabajo para efectos de saber si el colaborador tiene una jornada regular, si tiene horas extraordinarias. Dentro de las horas extraordinarias, recordemos que el Código Laboral establece que una hora extraordinaria se va a pagar, si es diurna, con un recargo del 25%, si es nocturna, con un recargo del 50%, si es prolongación de la jornada mixta iniciada en el periodo nocturno, con un 75%. Si el colaborador se pasa de 3 horas en un día o de 9 horas en una semana como horas extraordinarias, también se le penalizará adicionalmente con un 75% de recargo. De igual manera, los días domingos se recargan con un 50% del valor, con el derecho a recibir un día más, y los feriados con un 150% del valor. Por eso en los domingos hablamos del tiempo y medio y en los días feriados hablamos de los 2 tiempos y medio. Bien, ahora lo primero que nosotros vamos a hacer utilizando la hoja de cálculo, esta práctica la van a tener ustedes también en su página para que puedan desarrollarla a la par que ven el vídeo. Tenemos aquí, por ejemplo, que el primer colaborador laboró de 8 a 5. Recordemos entonces que la hora de almuerzo, que puede ser de 12 a 1, de 11 y media a 12 y media, según lo que establezca la empresa, no se está remunerando. El colaborador tiene una tasa, rata o un salario por hora de $3.25. Y aquí nos dicen cuántas horas laboró cada día de la semana, desde el lunes hasta el sábado. Esas horas nosotros las vamos a clasificar en las horas regulares, que son las 8 horas por día, las horas extras que son diurnas, las horas extras que son nocturnas, las horas extras que entran penalizadas, recordemos aquellas que se pasan de 3 en un día o de 9 en la semana, y las nocturnas penalizadas igualmente las que se pasen de 3 en un día o de 9 en una semana. Empezamos. Lo primero que nosotros vamos aquí es hacer una multiplicación sencilla. Vamos a tomar aquí, son 8 horas diarias por 6 días que está trabajando el colaborador. Y debemos tener claro que no todas las empresas laboran los sábados y que no todas las empresas laboran las 48 horas. Existen empresas que los sábados solamente laboran 4 o 6 horas, en cuyo caso van a ser menos cantidad de horas. Eso es importante saberlo a la hora de elaborar la planilla. Bien, aquí estamos asumiendo que el colaborador trabaja las 8 horas diarias durante los 6 días de la semana. Ya sabemos que hay 48 horas en la semana. Ahora vamos a ver, aquí hay 2 horas extra, 2 aquí son 4 y 2 aquí son 6. Una aquí es 7, 2 aquí 9 y una aquí 10. Ya de salida sabemos que el sábado hay una hora penalizada. Como el trabajador labora hasta las 5, esa hora penalizada va a ser diurna. O sea que aquí
En diurno va a haber una hora penalizada, que es la del sábado, que ya no la vamos a contar, porque ahí ya es una décima hora, puesto que ya nosotros agotamos las cantidad de horas que son 9 en una semana, ya que tenemos dos el lunes, dos el martes, dos el miércoles, dos el viernes, que suman 8 y una el jueves, son las 9 horas. Ahora vamos a separar las horas extra entre diurnas y nocturnas. Si el colaborador trabaja hasta las 5, de 5 a 6 hay una hora diurna. Así que tendría una el lunes, una el martes, una el miércoles, una el jueves y otra el viernes. Son 5 horas extra diurnas. Y las restantes 4 horas que corresponden a lunes, martes, miércoles y viernes, esas 4 horas van a ser nocturnas porque son de 6 a 7 de la noche. En horas penalizadas tenemos 0, no hay horas penalizadas. Una vez que nosotros tenemos esta parte, nosotros vamos a proceder a elaborar una fórmula en la planilla. Claro, ustedes podrían establecer una columna adicional aquí y establecer su fórmula de este lado para que les sea más fácil. Nosotros lo vamos a hacer desde acá, directo desde la hoja de la planilla, ¿ok? En la hoja de la planilla ya yo tenía una fórmula elaborada. Esa fórmula elaborada que yo tenía ya me daba la ubicación de las cantidades que yo tengo aquí. O sea, ya la hoja de planilla me decía que yo tenía 48 horas multiplicadas por 3.25. Que adicional a eso yo tenía 5 horas diurnas, que eran 5 multiplicado por 3.25 y luego eso multiplicado por 1.25. ¿Por qué 1.25? 1 representa el 100%, que es el valor regular de la hora, y 25 representa el porcentaje de recargo. De esa manera sale el valor neto. Luego me dice que yo tengo 4 horas nocturnas, que serían 4 por 3.25 y luego por 1.50. ¿Por qué 1.50? 1 representa el 100% del valor regular y 50 es el porcentaje de recargo de las horas extra nocturnas. Y luego vamos a tener las horas extra penalizadas. ¿Ok? Aquí observamos que me mandó error porque no coloqué el signo de multiplicación. Luego tenemos una hora extra penalizada. Esa hora extra penalizada dice que es una multiplicada por 3.25. Luego, esto se multiplica por 1.25 porque la hora es diurna. Cierro otro paréntesis. Y después todo eso se multiplica por 1.75. ¿Por qué 1.75? Ya habíamos explicado cómo era el 1.25. El 1.75, ¿de dónde sale? Porque la hora es penalizada. Al penalizar la hora hay un 75% de recargo. Así que el 100% más un 75% de recargo. Por esa razón es por 1.25 por 1.75 para que nos dé el valor total. Sumamos todo esto y nos da 202,92. Esos 202,92 es lo mismo que tengo yo acá. En la hoja que a ustedes se les suministra en su práctica, esta primera fórmula ustedes la van a tener hecha. O sea que apenas ustedes coloquen las cantidades que yo acabo de colocar acá, inmediatamente la fórmula se va a actualizar. Y observemos lo que pasa si yo cambio aquí y de repente no fueran 4 horas extra diurnas, sino que no fueran 5, sino fueran 4 diurnas y fueran 5 nocturnas. Y que en lugar de la hora penalizada diurna fuera nocturna. Vamos a observar qué pasa. Automáticamente la fórmula se actualiza. Esta fórmula que tengo aquí se actualizó de una vez en base a los parámetros establecidos acá. ¿Ok? O sea que dependiendo de lo que yo coloque acá, en la otra me va a aparecer. De esa manera, ustedes podrán observar, vamos aquí a ponerle deshacer, para que me devuelva lo que yo tenía colocado y me vuelva el valor que tengo, ¿ok? Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes van a hacer esto en una hoja de cálculo. Ahora me dirán, algunos no tienen la hoja de cálculo porque no tienen la computadora. No hay problema, pueden trabajarlo de manera manual.
Entonces, si lo trabajan de manera manual, sería conveniente que este cálculo que yo hice aquí detallado, ustedes lo hagan uno por uno los trabajadores en una plantilla en la cual elaboran primero esta parte. Y después, entonces, esos valores que les da acá, ustedes lo plasman en la planilla acá y luego se calcula el resto de las retenciones del trabajador. En este caso, el seguro social. ¿Cuánto se le cobra a un trabajador por el seguro social? El 9.75%. Así que yo voy a multiplicar mi salario bruto semanal por el 9.75% y voy a obtener el valor del seguro social. ¿Ok? Aquí me marcó un error porque yo no marqué el símbolo de multiplicación. Importante recordar cuando se trabaja hoja de cálculo que uno debe colocar los parámetros completos. Ahí está calculado. Ahora voy a calcular el seguro educativo, voy a poner igual. Puedo usar paréntesis o no en fórmula sencilla. En este caso selecciono, luego pongo símbolo de multiplicación y en este caso es 1.25 el porcentaje del seguro educativo. Cierro el paréntesis y obtengo el total. ¿Cómo yo sé si el trabajador paga impuestos sobre la renta? Bueno, el impuesto sobre la renta en Panamá dice que la persona natural, es decir, las personas físicas como nosotros, no pagan renta si tienen un salario de 11.000 al año. Si el salario sobrepasa los 11.000, pero no llega a 50.000, la persona pagará 15% por la parte que sobrepase los 11.000. ¿Cómo sabemos si esto llega o sobrepasa los 11.000? Bueno, sabemos que un año tiene 52 semanas, así que tomamos el salario semanal y lo multiplicamos por 52. Eso nos da 10.551.94. No paga, ¿ok? Como no paga, ya yo no sigo calculando. Ahora entonces voy a sumar las deducciones totales, las voy a sumar en forma horizontal, las tres deducciones. El renglón que dice otros es un renglón que ya está establecido. Nosotros en la empresa ya sabemos, por ejemplo, que un colaborador tiene que pagar, qué sé yo, $5 de un club, la afiliación al sindicato, eh, algún tipo de descuento por préstamo, por ahorro o pensiones alimenticias, lo que sea, eso entra dentro del renglón otros. Luego, para saber cuánto me da el valor del salario semanal neto, yo voy a restar el salario bruto menos las deducciones que se le hicieron al trabajador y eso me da su salario neto semanal. Esto es lo que va a ir en el cheque o en el ACH que se le va a dar al colaborador. Bien, entonces ustedes van a desarrollar el resto de la práctica para que podamos hacer una discusión sobre cómo les fue con el desarrollo de esta actividad práctica en el programa de hoja de cálculo. Recuerden que aquellos que no lo puedan desarrollar en la hoja de cálculo, pero quieran hacer la práctica previa para irse familiarizando, lo pueden hacer y pueden intentar desde su celular tratar de ir poco a poco haciendo las fórmulas. Les voy a compartir también un vídeo de cómo usar el celular para efectos del Excel que preparó uno de mis estudiantes de contabilidad.